utilizaba más representaciones verbales. Y por último, tenemos una cuarta etapa del desarrollo del límite, donde destaca los trabajos de Cauchy a partir en un contexto que nosotros denominamos rigor algebraico y aritmetización del análisis. Y identificamos que el significado que prevalecía con base en los trabajos de este autor es que el límite era una aproximación tan precisa como se desee a un valor numérico, de modo que la diferencia entre el valor y su aproximación es infinitamente pequeña. Y este autor trabajaba principalmente con representaciones verbales y numéricas. Por último, tenemos al más conocido, Weierstrass. De acuerdo a los trabajos de este autor, el significado del límite con que trabajaba era que el límite es un número real. Y este autor trabajaba principalmente con representaciones algebraicas y gráfico de curvas. Otros elementos que identificamos en la epistemología matemática del significado del límite es precisamente su naturaleza. Por una parte, identificamos que el límite posee un carácter variacional como objeto del cálculo y por otra parte posee una dualidad. El límite fue tanto un proceso como también un objeto matemático. Y por último, identificamos que los usos que se hacía del concepto del límite era para fines más predictivos y de aproximación. Ahora bien, otro antecedente que consideramos en nuestro trabajo fue la organización secuencial y los significados asociados al límite funcional en el escenario escolar. Para ello, revisamos uno de los libros clásicos que son manejados en los currículums escolares y como también que son sugeridos en las bibliografías cuando se aborda la asignatura de cálculo, y este es el famoso libro de Stewart. Y a partir de una revisión amplia y exhaustiva que hicimos, identificamos que el concepto de límite se desarrolla en 4 momentos. El primer momento en este libro se aborda la definición intuitiva del concepto, abordando principalmente representaciones numéricas, e identificamos que el significado que prevalecía eh, identificamos que en el momento es que el límite es una aproximación hacia el valor de una función. Seguidamente, en este libro se hace énfasis a las leyes, teoremas y distintos procedimientos para calcular límites. Y identificamos que el significado que se está favoreciendo en este momento es que el límite es un número. Y seguidamente, en un tercer momento, identificamos que en este libro, definición formal del concepto de límite a partir de la definición epsilon delta, y el significado que se favorece en este momento es que el límite es un entorno. Y por último, hay un momento de ejercicios de práctica donde se dan distintos ejercicios con el fin de poner a prueba esos conocimientos adquiridos en los momentos anteriores. E identificamos que todo el desarrollo del concepto de límite se da en un contexto intramatemático. También identificamos que el tratamiento escolar del límite funcional que se da en los libros de texto se centra más en cómo calcular o determinar los límites por encima de su comprensión conceptual. También identificamos, como había mencionado anteriormente, que la variedad de situaciones
que podrían darle sentido a este concepto es restringido, dado que se concentran en contextos puramente matemáticos. Y por último, con base en lo que se ha reportado en otras investigaciones, como por ejemplo, que la conceptualización de los significados escolares del límite funcional, tanto en estudiantes como en profesores, se ha evidenciado que limita el reconocimiento de su sentido de uso y utilidad en escenarios distintos a los escolares. También ha mencionado otros autores que esta forma en que se aborda el límite en los libros de texto podría ser un factor de que el límite sea visto como un concepto árido, estático, poco atractivo y demasiado. Ahora bien, otro antecedente de nuestro trabajo fueron las investigaciones relacionadas al límite funcional en profesores. Realizando una investigación amplia, pudimos constatar que las investigaciones que se han realizado hacia los profesores se han enfocado en tres aspectos. El primer aspecto se relaciona con la forma en que los profesores llevan a cabo la enseñanza del límite. Y las investigaciones concluyen que cuando el profesor de matemáticas, por lo regular, cuando enseña el concepto de límite, hay una parte operativa en el estudio de los límites. Otras investigaciones sean las conceptualizaciones que poseen del límite funcional los profesores. Y aquí concluyen algunas investigaciones que en los profesores, tanto en formación como en servicio, prevalece la idea de que el límite es un cálculo numérico. Y por último, se han realizado investigaciones acerca del discurso que emplean los profesores cuando enseñan el límite, particularmente en la investigación de Buchler 2013, que en el discurso de las y los profesores hay una fuerte tendencia a tratar el límite como un objeto. Ahora bien, de estas investigaciones que se han realizado hacia los profesores, podemos notar que hay un dominio mental en la comprensión del límite por el profesor de matemáticas y una escasa comprensión conceptual de ello. También pudimos, con base en el análisis del libro de texto que revisamos, las investigaciones que se reportan hacia los profesores, podemos constatar aparentemente que los significados que se promueven en la enseñanza de este concepto solamente pueden reducirse en dos: el límite como un número y como la aproximación hacia un valor. Estos dos elementos fueron aquellos que conformaron nuestro problema de investigación. Y nuestro problema de investigación fue la limitada conceptualización de significados que poseen los profesores de matemáticas del límite funcional. Pues como se ha mencionado, hay mayormente un dominio procedimental y un énfasis en cómo calcular o determinar y moderado en el discurso que emplean las y los profesores hacia el límite. De esta manera, nuestro objetivo de investigación fue lo siguiente: describir las interpretaciones de los significados que futuros profesores de matemáticas realizan del concepto de límite cuando conversan reflexivamente acerca de algunas situaciones basadas
en algunos significados históricos epistemológicos de este concepto. Lo anterior es a partir de asumir como supuesto teórico que en la conversación reflexiva se pueden desarrollar, manifestar y negociar distintos significados de un concepto, de acuerdo a lo que menciona Aparicio y colaboradores acerca de la conversación reflexiva. Ahora bien, les platicaré también acerca del marco conceptual que empleamos en nuestro trabajo de investigación. Nosotros utilizamos dos referentes teóricos. El primero y lo más fuerte de nuestro trabajo, como ya se habrán dado cuenta, es el significado de los objetos matemáticos. Y también el siguiente referente teórico fue la conversación reflexiva. Bueno, hablando un poco acerca de los significados de los objetos matemáticos, nosotros consideramos elementos como la construcción del significado de los objetos matemáticos. Y es aquí donde utilizamos la postura de Dewey, donde este autor considera que el pensamiento es el mecanismo principal para la construcción y el refinamiento del significado. Este mismo autor menciona que elementos como la reflexión y la abstracción son elementos importantes para la construcción del significado. Es decir, estos elementos conforman el núcleo del significado. Por otra parte, que de igual manera consideramos en nuestro trabajo es la postura que tienen autores como Kilpatrick y colaboradores, donde mencionan que la construcción del significado matemático suele ser el resultado de procesos. Es ahí en donde en esta línea, pues como Bishop y Boink consideran que el significado matemático se toma como un producto de los procesos sociales, de manera particular como un producto de las interacciones sociales. Es decir, que el significado de un objeto matemático surge en el proceso de interacción entre las personas. Y desde esta perspectiva, la clave para enriquecer y favorecer la construcción del significado es lo que autores como Smalls han mencionado, la negociación de significados. Ahora bien, en la educación matemática se puede concebir dos perspectivas para interpretar al significado. Por una parte, hay una perspectiva cognitiva, donde implica la construcción del significado de un concepto y suele implicar procesos de creación de sentido. Por otra parte, hay un enfoque afectivo donde el significado se relaciona con esa relevancia que tiene un concepto en la vida personal de un individuo o un grupo de individuos. Particularmente en nuestra investigación abordamos el de un enfoque más cognitivo. Ahora bien, nos preguntamos también de qué manera se manifiesta el significado de los objetos matemáticos y realizando de igual manera una investigación amplia, pudimos constatar que el significado de un objeto matemático, por una parte para determinados autores, se da mediante el uso que se le dé a un determinado concepto o proceso matemático, que el significado se manifiesta con el uso. Por otra parte, otros autores consideran que el significado se manifiesta por esa explicación que se dé de ese concepto o proceso matemático. Por nuestra parte, no estamos de acuerdo ni con esta banda ni con la otra banda, a lo contrario. Eh,
consideramos estas dos formas en que se manifiesta el significado de los objetos matemáticos. Y por último, el significado puede entenderse como algo personal, tratándose de aquello que viene a la mente del individuo al pensar en una idea o contenido matemático, es decir, a partir de lo que es capaz de interpretar y capaz de hacer con ello. Por otra parte, el significado puede entenderse como algo colectivo, que es aquello acordado y común dentro de una comunidad. Y brevemente les describiré algunas principales características del significado de los objetos matemáticos. De acuerdo a Thomson, una de las principales características del significado es que se invocan a partir de un acto de interpretación. Autores como Radford consideran que otra característica es una construcción subjetiva, debido a que dependiendo de los conocimientos que posea el individuo o los individuos y las experiencias que tengan, va a ser la manera en cómo se interprete a ese concepto o proceso matemático, así como también dependiendo del contexto en que se esté desarrollando, va a ser esta forma también en que se interprete. Por eso la noción de significado en educación matemática es bastante subjetivo, depende de varios aspectos. Y por último, igual Radford menciona que el significado es una construcción cultural, ya que ha pasado por un proceso para que se pueda establecer ese concepto o proceso matemático. Ha pasado por diferentes formas de pensar y distintos contextos. Ahora bien, referente al segundo eh, teórico, que es la conversación reflexiva. Para empezar, por una parte, en la literatura se ha reconocido la importancia que tiene la reflexión y la conversación en el desarrollo de conocimiento y aprendizaje profesional docente. Respecto de la reflexión, Ponte, por ejemplo, señala eh, la importancia que tiene el trabajo colectivo para promover la reflexión. Por otra parte, Raelin menciona que la reflexión es principalmente interactiva, de modo que la conversación entre colegas promueve la reflexión. Por otra parte, se ha reconocido que la conversación propicia oportunidades de aprendizaje, pero para que esto se pueda lograr, la conversación debe detonar a la reflexión. Es decir, no cualquier tipo de conversación favorecerá el aprendizaje, solo aquella conversación que propicie compartir reflexiones individuales y colectivos de experiencia. Es a partir de aquí de la articulación de estos dos conceptos, la reflexión y la conversación, Aparicio y colaboradores establecen el modelo de conversación reflexiva. Este modelo tiene sus bases en el aprendizaje experiencial de Kolb y en el aprendizaje conversacional de Paz. Y en este modelo se conforma por 4 modos de aprendizaje. La primera, la experiencia concreta. La segunda, la observación reflexiva. La tercera, la conceptualización abstracta. Y por último, la experimentación activa. El aprendizaje en este modelo se da a partir de la transición entre estos 4 modos de aprendizaje. Y esta transición se da a partir de 2 cuestionamientos en 2 niveles, el cómo y el por qué. La idea en este modelo es detonar una conversación mediante alguna situación o problema
Y como mencioné, a partir de los cuestionamientos del cómo y el por qué, ir transitando por estos 4 modos de aprendizaje y es de esta manera en que se propicia el aprendizaje. Ahora bien, les hablaré acerca de la metodología que empleamos en nuestra investigación. Primero, nosotros diseñamos lo que Aparicio y colaboradores han denominado un espacio de conversación reflexiva. Nosotros diseñamos un espacio de conversación reflexiva contemplando los elementos teóricos del modelo de conversación reflexiva. Consideramos lo que son los 4 modos de aprendizaje, los niveles, los cuestionamientos del cómo y el por qué. Y para cada modo de aprendizaje diseñamos una situación con base en la epistemología matemática del significado del límite funcional. Consideramos esos elementos que anteriormente les había mencionado. Ahora, brevemente, les platicaré acerca de las situaciones que diseñamos, cómo se relaciona con la epistemología matemática del significado del límite y también en relación con el modo de aprendizaje. Bueno, la situación número 1, que es de la experiencia concreta, eh, se menciona que en la figura número 1, que es este cuadrado, se menciona que se fue construyendo a partir de dividir un cuadrado, de longitud L en 4 cuadrados iguales. Y se menciona también que de uno de los cuadrados resultantes de esa división se vuelve a dividir en 4 partes iguales y de uno de esos cuadrados que resulta del proceso de división se volvió a dividir en 4 cuadrados iguales y así sucesivamente. Y esta situación involucra a la noción del límite en un contexto geométrico. Si hablamos epistemológicamente, esta situación se va relacionado con los trabajos de Arquímedes y Kepler, cuando ellos hacían que una figura o región se representaba mediante el proceso infinito de división de figuras con longitudes infinitas. La situación número 2 era similar como la situación número 1, pero aquí la diferencia es que se menciona que esta región sombreada en color azul se fue generando al dividir un cuadrado de longitud L en 4 cuadrados iguales. Y el siguiente cuadrado sombreado igualmente se obtuvo al dividir uno de los cuadrados resultantes en 4 cuadrados. Y así sucesivamente. La diferencia es que en esta situación el foco no estaba en ver cómo se hacía ese proceso de división de esos cuadrados, sino más mi intención era ver cómo varía el área de esos cuadrados que conforman a la región sombreada. Y si hablamos epistémicamente, esta situación se relacionó con los trabajos de Arquímedes, Kepler y Cavalieri, cuando ellos aproximaban la medida del área o volumen de una figura mediante la sumatoria de las figuras que lo conformaban. Dicha sumatoria lo realizaban cuando reconocían ciertas relaciones o patrones geométricos en las figuras. La situación número 3, que era sobre el modo de aprendizaje, conceptualización abstracta, se abordó en un contexto más fenomenológico, específicamente en un contexto físico.
La situación trataba sobre el recorrido de tres partículas. Se daba lo que son tres tablas y en cada tabla se daba información acerca de que recorre cada partícula conforme transcurre el tiempo y así para las otras dos partículas. Pero lo interesante de esta situación es que se menciona que en algún momento esas tres partículas van a converger en un punto. Eh, y además, esta situación se caracteriza mucho por presentar covariación entre las variables involucradas, debido a que cuando varía los datos del tiempo, afecta la variación de la distancia. Por eso hay una covariación entre las cantidades presentadas. Y si hablamos epistemológicamente, esta situación es llegado caracterización del límite que hacía Newton. Uno, por presentar covariación entre las cantidades que se presentaban, y por otra parte, al emplear el límite para fines más predictivos en una situación variacional. Y por último, tenemos la situación número 4, relacionado con el modo de aprendizaje, experimentación activa. Eh, el contexto en que se diseñó esta situación de igual manera fue en un contexto físico relacionado con partículas, pero aquí la diferencia es que ahora ya se utiliza con una representación más gráfica y se menciona que estas líneas punteadas que pueden ver representan la aproximación de las partículas en un determinado punto cuando transcurre el tiempo. Y epistemológicamente, esta situación se basa en el último momento de la epistemología del límite, es decir, en su formalización, cuando ya se trabajaba más con curvas y funciones. Ahora bien, les platicaré cómo se implementó este espacio de conversación reflexiva. Este espacio se llevó a cabo en dos sesiones de 120 minutos cada uno. Los participantes fueron futuros profesores de matemáticas. Para la primera sesión se les entregó así en hojas impresas estas que que les acabo de describir, y se les solicitó que analicen estas cuatro situaciones por eliminación. Ahora bien, una vez que terminaron los participantes, se les pidió de manera voluntaria que compartan sus respuestas. Y la conversación se llevó a cabo mediante las siguientes preguntas. ¿Qué título propusieron para la situación tal? ¿Por qué se le asignó ese título? ¿Cuál es el concepto o proceso del cálculo que consideran involucrado en esa situación? ¿Cómo estás interpretando ese concepto o proceso en la situación? Y por último, ¿por qué consideran que tal concepto o proceso está involucrado en esa situación? Estas preguntas fueron lo que detonó la conversación reflexiva para la primera sesión. Para la segunda sesión, lo que se les pidió a los participantes es emplear distintos conceptos y procedimientos matemáticos. ¿Para qué? Número uno, de la situación número dos, la región sombreada que se daba, se les pedía de al menos dos formas calcular la medida de esa área sombreada.
Y en la situación número 3 de la situación de las partículas, se pedía que los participantes predizcan el momento en que esas tres partículas convergen. Y una vez que finalizaron los participantes, y de igual manera se les pidió de manera voluntaria que compartan su respuesta, y la conversación reflexiva se llevó a cabo mediante los siguientes cuestionamientos. Uno, ¿cuál fue la solución que obtuvieron en tal inciso? El inciso A era de calcular el área y el inciso B de predecir el momento en que convergen las partículas. ¿Cómo obtuvieron esa solución? ¿Cuál es el concepto o proceso matemático que está involucrado en ese procedimiento que realizaron? ¿Y cómo se está interpretando a ese concepto o proceso en la situación con base en el procedimiento que realizaron? De esta manera se llevó la implementación del espacio de conversación reflexiva que diseñamos. Bueno, una vez que finalizó la conversación reflexiva, nosotros analizamos los datos, tanto de las respuestas escritas que hicieron los participantes, como también de la interacción conversacional que realizaron. Y como recordarán, el objetivo de nuestro trabajo es describir esas interpretaciones de los significados que realizan los futuros profesores en una conversación reflexiva basados en aspectos epistemológicos del límite. Y para poder dar respuesta a estas interpretaciones de significados, empleamos lo que es el análisis temático. No profundizaré mucho en ello, pero en este método se abordan lo que son patrones de significados, tópicos de significados. Entonces, consideramos que fue el método más pertinente para poder dar respuesta a nuestro objetivo. Y con base en las 6 etapas que conforman el análisis temático, obtuvimos 7 interpretaciones del significado del límite que realizaron los futuros profesores de matemáticas. El primero fue el límite como proceso infinitesimal a una medida. El siguiente fue el límite asociado a la noción de convergencia de una serie. El límite como aproximación bilateral al valor de una función. El límite como objeto, el límite como herramienta para predecir el resultado de un proceso infinito, el límite como aproximación a un valor o medida, y por último, el límite como tendencia en el comportamiento de un punto o curva. Por cuestiones de tiempo, solo les platicaré 3 interpretaciones del significado que realizaron los futuros profesores, que son los señalados en color rojo. La primera interpretación del límite como proceso infinitesimal a una medida se realizó cuando en una situación de construcción o división de una figura se generaba figuras cada vez más pequeñas. A consecuencia de esto, ya sea la longitud, el área que resultaba era cada vez más pequeña. Esta longitud o área se aproximaba cada vez más a cero, hecho que fue atribuido al concepto de límite. Aquí una respuesta de uno de los participantes para la situación número 2. Como se darán cuenta, aquí el participante señala que el área del primer cuadrado de esa región sombreada es L cuadrada entre 4. Después, este participante se da cuenta que el área del siguiente cuadrado
va a ser L cuadrada sobre 16 y así va estableciendo ciertas relaciones geométricas. Y el participante nos mencionaba que el área del cuadrado que se formaba por cada división era más pequeño, se hacía cada vez más pequeño el área de ese cuadrado. Y nos mencionaba el participante que el enésimo cuadrado de esa región sombreada va a ser cero, pero y se le cuestionaba en la conversación reflexiva por qué era cero y él argumentaba a partir del concepto de límite. Y además, el proceso infinitesimal se asoció con el tamaño de los cuadrados que se iban generando con el proceso de división en cuanto a sus longitudes. Además, lo interesante de la conversación reflexiva es que los participantes pudieron relacionar sus conocimientos adquiridos en sus cursos. Por ejemplo, mencionaba uno de los participantes, yo en didáctica del cálculo me acuerdo lo puedo relacionar con el problema de Aquiles y la tortuga cuando la distancia entre ellos era más pequeño. Ahora me doy cuenta que allí estábamos trabajando la noción de límite y así se hacía la discusión entre los participantes. Y si hablamos epistemológicamente, este significado del límite como proceso infinitesimal a una medida puede asociarse con los trabajos de Kepler y Cavalieri. Como mencioné, estos personajes consideraban que las figuras geométricas se componen o están divididas en partes indivisibles con una medida infinitesimal. El otro significado es el límite como herramienta para predecir el resultado de un proceso infinito. De igual manera, en la situación número 2, específicamente, los participantes argumentaron que el proceso de división de esos cuadrados era infinito. A causa de esto, mencionaron que es laborioso determinar el área de esa región sombreada, calculando el área de cada uno de esos cuadrados que lo conforman y que requiere mucho tiempo realizarlo. Además, decían que los cuadrados que conformaban la región sombreada cada vez eran más pequeños y eran difíciles de visualizar. Y es aquí donde consensaron que una herramienta que puede ayudar a predecir o calcular el área de esa región sombreada sin necesidad de calcular cada uno del área de esos cuadrados, es el concepto del límite. Y este significado se puede relacionar con el uso que hacía Newton de la noción del límite para predecir el estado al que convergen las variables cuando se aproximan continuamente en el tiempo. Y por último, en lo personal, lo que más destaco es el límite, es la interpretación del significado que realizaron como límite como objeto. Esta interpretación, los participantes lo realizaron en términos del resultado o producto que se obtiene de un proceso infinito de aproximación o al estado que convergen las variables cuando se aproximan continuamente en el tiempo. Por ejemplo, en la situación número 2, el área sombreada lo vieron como un proceso, o sea, que estaba formado por varios cuadraditos, pero después pudieron darse cuenta que esa región sombreada
lo pueden ver como un todo, puede unificarse, que todos esos cuadraditos va a dar como resultado a esa región sombreada. Igualmente, en el caso de las partículas, los participantes mencionaron, se van aproximando estas partículas conforme transcurre el tiempo. Y al final, cuando converjan, van a dar como resultado un punto. Va a ser el punto de intersección de esas tres partículas. Ahí dimos cuenta que los participantes están asociando al límite como un punto de intersección. Eh, También pudimos notar en esta situación, bueno, más que notar, primero fueron los participantes, se dieron cuenta que no solo las variables tiempo y distancia están involucrados en la situación, se dieron cuenta que también la variable de rapidez está involucrado en la situación y a partir de esto ellos asociaron que la rapidez, que el punto donde van a converger estas tres partículas es cuando tengan igual rapidez las partículas. Entonces es aquí donde los participantes consideraron que la rapidez es un límite. Aquí, de igual manera, les menciono que también como resultados en la conversación reflexiva hubo emergencia de la dualidad del límite. Es decir, que el límite se interpretó tanto como proceso y objeto, y estos lo hicieron tanto geométricamente como numéricamente. Geométricamente lo que les mencioné, que la región sombreada se vio como ese proceso de construcción de los cuadraditos, pero también lo vieron como un todo a ese proceso, como un producto. Y esto pasó también numéricamente, que el proceso lo asociaron con la suma del área de esos cuadraditos, pero que de esa sumatoria hay también un resultado. Entonces, aquí el resultado que ellos obtuvieron es que el valor del área sombreada es L cuadrada entre 3. Y aquí asociaron a que el límite es tanto un proceso y como un objeto. Bueno, ahora les hablaré por último qué conclusiones obtuvimos de nuestro trabajo de investigación. Previamente a nuestro trabajo de investigación, las investigaciones se enfatizaban en reportar cuáles son las dificultades, cuáles son los obstáculos, cuáles son las concepciones que tienen los estudiantes en el concepto del límite. Entonces, una de nuestras conclusiones es que nosotros estamos planteando una forma o modo de conceptualizar otras interpretaciones del significado del concepto del límite en futuros profesores de matemáticas. ¿Cuál es esa forma o modo? A partir de la epistemología del significado del límite articulado con la conversación reflexiva. Y esto da lo que son otras interpretaciones de nuevos significados, en particular del concepto del límite. Y de acuerdo a Aparicio y colaboradores, cuando uno está adquiriendo nuevas interpretaciones de los significados, hay un proceso de reconceptualización. Ahora bien, consideramos nosotros que esta forma o modo para conceptualizar otras interpretaciones del significado también podrían servir para otros
conceptos o procesos matemáticos. Podría servir este modelo siempre y cuando se contemple en primera instancia pues los elementos teóricos de la conversación reflexiva, los modos de aprendizaje, los niveles, cómo y por qué, el espacio de conversación reflexiva. Y también se tiene que tener conocimiento amplio de la epistemología matemática, del significado de ese concepto o proceso de colaboradores, que la conversación reflexiva es un medio para desarrollar, manifestar y negociar significados. En nuestra investigación validamos eso, demostramos que es válido. Es de suma importancia que se sigan implementando espacios de conversación reflexiva en programas de formación docente. Y por último, las benditas referencias. Y ya de esta manera finalizo la presentación de los principales elementos del trabajo que desarrollamos. Okay, muchísimas gracias, Raúl, por tu presentación. Pues realmente una investigación bastante profunda. Bueno, vamos a ceder. Ahorita tenemos 20 minutos para realizar preguntas. Si alguien quisiera hacer una pregunta, puede levantar su manita y le cedemos la palabra. Como que los dejaste impactados. Bueno, yo aprovecho mientras los demás se animan a preguntar. ¿Cuánto tiempo te tardó realizar toda esta investigación? Ay, no quiero recordarlo, pero ni modo. Bueno, siendo sinceros, el trabajo de investigación lo desarrollamos por 2 años. ¿Qué elementos repercutaron para que se realice en ese tiempo? Por una parte, sí nos llevó algunos meses, pues, realizar esto lo que es la epistemología matemática del significado del límite funcional. Como mencioné, revisamos distintos libros que hablen sobre el desarrollo conceptual del cálculo, libros que hablen sobre la historia de las matemáticas, pero que también particularmente aborden lo que es el desarrollo del cálculo. ¿Qué más? Y también revisamos las obras originales de esos personajes, pues que se reporta que favorecieron el desarrollo del concepto del límite. Entonces, identificar estos elementos como los contextos, los significados pues que se asociaban con el trabajo de esos autores. Hacer ese acto de interpretación nosotros como que estamos haciendo esa investigación, pues sí nos llevó tiempo y identificar también esos significantes que utilizaban igual nos demoraban bastante tiempo. Otro elemento que igual nos llevó un poco más de tiempo fue el diseño del espacio de conversación reflexiva. No es agarrar esta situación,
para tal modo de aprendizaje. Esta situación tal vez para este no, sino igualmente hay un sustento teórico de por qué esa determinada situación está relacionado con ese modo de aprendizaje. Y de igual manera contemplar esos niveles del cómo y el por qué. Entonces, diseñar ese espacio de conversación reflexiva igualmente nos demoró un poquito de tiempo, pero como se dice, al final valió la pena, obtuvimos resultados fructíferos y también nos está dando la oportunidad para reportar nuestros resultados en alguna revista de educación Claro. Ok, muchísimas gracias. matemática. Vamos a pasar la palabra al doctor Gerardo Almeida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues trabajo muy interesante. De hecho, pues aquí el comentario es de que pues cuando uno trata con conceptos abstractos como son la parte de cálculo, análisis, pues ¿qué es lo que siempre pasa? Que pues ya que los matemáticos pues usamos una notación bastante compacta, que es como cuando uno toma una medicina muy, así, muy concentrada, ¿no? Entonces, no siempre le cae bien a uno. Entonces, haciendo la analogía. Entonces, sí es muy interesante esta forma en que se discutió cómo se va, pues, como dice acá, discutiendo y reflexionando sobre los conceptos, el significado matemático, varias formas de ver el concepto, y tiene que ver un poquito con el desarrollo histórico, cómo se fue desarrollando también, como también hay cierta analogía con el método científico, porque también se habla de aquí de una experimentación que se hace para ir construyendo el concepto. Entonces, eso es, pues, yo considero que sí es muy interesante. Y pues, aquí después de dar clase N años, ¿no? Tal vez les voy a comentar que mi primera experiencia como profesor de matemáticas ya el siglo pasado, recuerdo que una vez cuando empecé a dar clase en una de las primeras clases que daba en la UADY, fue en ingeniería química, creo que fue por ahí del año 86, y me tocó dar, curiosamente, darle cálculo diferencial integral, o sea, cálculo diferencial integral, el primer curso de cálculo, pero a un grupo de químicos industriales, cuando aquella época había especialidades del bachillerato, pues ellos iban con biológicas, no habían llevado nada de matemáticas, pues era todo un reto, porque pues veían lo muy básico de matemáticas y cómo explicar el famoso epsilon delta a los químicos. Y pues ahí tuve que usar, por ejemplo, algunas cosas, unas hojas de rotafolio y todo, y tratando de explicar, bueno, qué es lo que significaba la notación, qué es lo que se pretendía hacer en sí, qué es un límite, más que estar haciendo las cuentitas como se mencionó acá como uno de los aspectos. Entonces, pues tiene también su relevancia, o sea, eso de que capten los estudiantes la idea abstracta tras el concepto del límite, pues no es algo sencillo. Y sí requiere pues que uno haga sus maromas para tratar de que los estudiantes lo entiendan, sobre todo cuando no tenían una base matemática muy fuerte como en aquella ocasión. Entonces, se hizo un trabajo que ha sido muy interesante, esta aportación que se hizo acá. Pues muchísimas gracias por la plática. Ok, muchas gracias. Pasamos con Jezabel, por favor. Ay, perdón, adelante. No, adelante que siga la compañera. Buen día. Primero que todo, quisiera mencionar que esta parte de la conversación reflexiva se me hace muy interesante y pues mi pregunta es, eh, ¿qué pasa o cómo interviene el instructor o docente cuando esta conversación reflexiva se ve limitada por los pocos espacios para la reflexión que se nos dieron en cursos anteriores de cálculo? Porque, por ejemplo, en nuestra asignatura de didáctica del cálculo, creo que esto es lo que se buscaba, que se generara como que una construcción de significados a partir de, pues, de reflexiones en el grupo. Sin embargo, muchos de nosotros, pues, sí nos veíamos limitados porque hemos tenido este tratamiento del cálculo, donde prevalece la parte operacional, el proceso. ¿Cuál es tu pregunta en específico? Escuché así de manera cortada al inicio. ¿De qué manera el
el docente que está aplicando este modelo puede generar reflexión cuando ésta se ve ya limitada por la poca participación de los estudiantes en cuanto a reflexiones sobre diferentes conceptos del cálculo, cuando solo tenemos ya arraigado el concepto operacional. Bueno, está interesante tu pregunta y igual lo estuvimos reflexionando cuando estábamos dando los resultados de nuestro trabajo de investigación. Esto que mencionas, sí, es un elemento que repercute para, pues, en la calidad de la conversación reflexiva. Eh, pues, por una parte, pues, la calidad de la conversación reflexiva va a depender pues de esa autonomía y de esa participación que hacen los participantes. Les comento también así de manera rápida que cuando estuvimos haciendo la conversación reflexiva en las dos sesiones, como menciona la compañera Chi, como que no estaban motivados a participar, pero un elemento que nos permitió que participen los participantes fue, fue ese trabajo colectivo, fue esa discusión. Por ejemplo, tal participante mencionaba, cuando se le hacía a uno de los cuestionamientos de la conversación reflexiva. ¿Cuál es es el concepto o proceso matemático que consideras involucrada en tal situación? Por ejemplo, el de las partículas. Yo considero que es la derivada porque, por ejemplo, sí pasó en nuestra conversación reflexiva. Otro compañero decía límite, otro compañero decía función y daban sus argumentos, pero aquí vimos que no había un consenso y lo que nosotros hicimos como instructores de esa conversación reflexiva fue intervenir un momento. Está bien, no decimos que esté mal su respuesta, pero vamos a llegar, por ejemplo, a un consenso. De estos conceptos o procesos mencionados, ¿cuál consideran que es el concepto o proceso que interviene en esa situación o en el procedimiento que realizaron? ¿Y por qué entonces aquí se enriquecía más la conversación reflexiva cuando en un determinado momento intervenía el instructor? Entonces allí entre ellos colectivamente con argumentos que daban, consensaron al final límite porque por tal cosa. Y así se enriquecía lo que es la conversación reflexiva. Sí, igualmente el instructor, que fue un servidor, y otros dos compañeros que lo realizamos, desempeñamos y jugamos un papel fundamental para que fluya lo que es la conversación reflexiva. O, por ejemplo, cuando mencionaban ese punto a la cual convergen esas tres partículas, ¿no? Difícilmente al principio se da cuenta cómo estaba relacionado el límite, pero mediante palabras claves que mencionaban los participantes, es que aquí hay una aproximación, nosotros interveníamos, si estás considerando que hay una aproximación entre esas tres partículas, si consideras que para que se van a aproximar su rapidez, ahora les hagamos que piensen otra vez. ¿Siempre están de acuerdo que sea este concepto o con cuál concepto ahora
atribuyendo. Entonces allí la reflexión llega a consensos para determinar cuál es el concepto o proceso de manera está intervenido en esa situación. Pero en resumen, por una parte, la conversación reflexiva depende, la calidad dependerá si estamos de acuerdo de la participación que hagan los participantes, pero también el instructor juega un papel fundamental para que fluya y se dé esas interpretaciones de esos significados. Ahí estaría mi respuesta. Ok, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Jezabel. Ah, bueno, ajá. Alma, ¿no? Bueno, ya Alma ya. Alguien más tiene su manita. Vi que tenía su manita levantada. Era yo. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Buenos días, Walter. Nada más brevemente, pues como ya estamos cortos de tiempo, yo quería comentar sobre lo interesante que era la confrontación de razonamiento, o sea, lo que mencionaba de tu investigación, de que cómo se fue construyendo el concepto epistemológicamente y así, para intentar recrear esta situación en el aula, en futuros profesores, la confrontación de ideas. Y yo creo que igual, aparte de que tiene que ver mucho lo que es la intervención del profesor para que se desarrolle esta conversación reflexiva, importa mucho en que los futuros profesores tengan un proceso autorreflexivo, que se cuestionen los conceptos, que se cuestionen estas ideas y cómo se relaciona el cálculo. Y pues ya prácticamente mi comentario. Y una pregunta que quería hacer era cuál era la motivación para tratar este objeto matemático como ese límite. O sea, ¿por qué no dijiste, por ejemplo, la derivada o la integral, tenemos fundamental del cálculo o la noción de infinito? ¿Cuál fue la motivación para tratar el límite en un proceso de conversación reflexiva? Bueno, sí, totalmente de acuerdo con el primer comentario que dices, Walter. Para una parte, la calidad de la conversación reflexiva, pues como dices, los futuros profesores deben de ser autónomos, deben de ser agentes reflexivos, como mencionas. Bueno, la historia del por qué para el trabajo de tesis abordé lo que es el concepto del límite. Bueno, el interés y la cuando estudié lo que es la y ya por cuestiones del profesor, pues ese concepto fue el que me tocó para el diseño de, de una propuesta didáctica. Entonces, como ya sabrá, en didáctica de cálculo se abordan estos elementos epistemológicos. Entonces, allí un primer paso donde identifiqué yo personalmente que había otros significados del concepto de límite en su proceso de evolución, significados que eran más de tipo funcionales, más de tipos predictivos, se soslayaban otras representaciones del concepto, pero que eran fundamentales en su desarrollo. Y allí como que se me vino a la mente, ¿por qué no se están considerando en el escenario escolar esos significados? Y ahí compara uno lo que dice las investigaciones de que los estudiantes conciben al límite como algo abstracto, como algo sin sentido. a- a-
estudiar en la escuela, formar su estudio. Y, por ejemplo, lo que mencionan los autores, no pueden ver con esos significados que conceptualizan en el aula los usos del límite fuera del escenario escolar. Entonces, allí me empecé a cuestionar cómo, cómo diversificar los significados, cómo hacer que esos profesores, pues, interpreten de otra manera al límite, conceptualicen otros significados. Y allí, pues, en su momento, como que estaba recién salido del horno, lo que es la conversación reflexiva, pues uno se pone a estudiarlo, de qué trata este modelo, cuáles son sus supuestos, cuál es la finalidad, y allí como que bueno, vamos a utilizar la conversación reflexiva, como se dice, para ver qué pasa, qué obtenemos. Entonces, ahí se llevó todo ese proceso del trabajo de investigación. Y además, desde que estaba en el primer semestre, bueno, es noción, una de esas nociones que siempre se me quedó a la cabeza es la palabra significado, significado, pero antes de realizar la tesis era muy deficiente ese conocimiento teórico que poseía de esa noción, pero ya con el trabajo de investigación, hasta un poco de dolor de cabeza me dio al entender a profundidad esta noción, porque como mencionan los autores, es un concepto difícil de entender cognitivamente la noción de significado, pero que sin duda es indiscutible su importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Entonces, allí la noción del significado y, y además, pues me llamó mucho la atención el concepto del límite porque, como ya se los mencioné, y además, pues es un concepto meramente importante en el estudio del cálculo. Por ejemplo, la derivada, la integral, igualmente se basan a partir de la definición del límite. Entonces, si, bueno, si los futuros profesores adquieren mayores interpretaciones del significado del límite, a nuestra postura es que cuando se estudie la derivada, la integral podría afectar a las interpretaciones de los significados que se tengan de esos otros conceptos. De allí la base del estudio del concepto del límite. Ok, Raúl, muchísimas gracias. Vamos a tener que finalizar nuestra conversación, dado que ya son las 11 y varios de los compañeros tienen clase. Me voy a permitir compartir la pantalla para compartir puedes ver tu diploma. El Grupo de Investigación de Innovación para la Educación Matemática otorga la presente constancia a Raúl Daniel Maitzuk por haber participado como ponente en el webinar Red de Colaboración para la Innovación en Educación Matemática, con interpretación del significado del límite como objeto y proceso por futuros profesores de matemáticas en una conversación reflexiva. Llevado a cabo el día de hoy, 26 de octubre, firma la maestra Marta, la maestra Estelita como coordinadora LEM y la maestra Viviana como representante del comité organizador. Muchísimas felicidades y muchas gracias por esta plática que realmente nos hace reflexionar sobre la conversación reflexiva, ¿no? Y agradecerte mucho tanto a los asistentes como a ti el hacer nuestro espacio. Muchas gracias. No, a lo contrario, muchas gracias a ustedes y al equipo y como siempre un gusto estar presente aquí y cualquier interés acerca de la conversación reflexiva, acerca de la noción del significado, pues aquí estamos presentes
para apoyar en lo que se necesita. Ok, muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias por estar. Nos encontramos en el siguiente webinar. Pues muchísimas Hasta gracias, hasta luego. luego. Luego, maestro. Hasta Sí. luego. Hasta luego.